Buenas, ¿cómo va? Hoy vamos a estar entrevistando a Walter Castro, así que vamos a esperar que, que se conecte. Cuando lo vea ya lo voy a conectar. Así que mientras tanto, hoy tuvimos récord de casos, 16.400 casos nuevos, ya son 840.000 infectados. Yashi. ¿Cómo andás, Yashi? Y 22.200 muertos, es muchísimo. Es el día 202 de cuarentena. Ahí está Walter, así que vamos a ver si lo puedo invitar a que se una. Estamos esperando a ver si se puede conectar Walter. Ahí está. Hola Walter, ¿cómo estás? Bien, ¿cómo están? ¿Qué dicen? ¿Cómo va? ¿Cómo va? ¿Todo bien? Muy bien, sí, muy bien, gracias, todo en orden. Me alegro. Estaba comentando recién, antes de que se conecte, que teníamos día 100, 202 de cuarentena. Tenemos récord de casos hoy, más de 16.000 casos, alrededor de 840.000 infectados en total, 22.200 muertos, con 400 fallecidos hoy. Así que estaba comentando un poco la situación, ¿no?, sanitaria, que parece no mejorar, la cuarentena eterna. Mm. No, no, el virus este tiene un ciclo, ¿no? O sea, la gente se va contagiando y mientras no llegue la vacuna, parece que va buscando su pico, así pasó en todos los países del mundo y después se empieza a caer. Ya de hecho, hay zonas en Argentina que está cayendo, la capital federal tiene menos casos que Rosario, por ejemplo, testeados, y también hace rato empezó a caer en Chile, o bueno, países que habían tenido un alto nivel de contagio van mermando. Así que es parte, es lo que hay que esperar Mm. de esta pandemia. No, no hay nada extraño en esto. Lo Eh, parece que fue a escucharlo a Ginés en abril diciendo que el pico estaba llegando, después escucharlo en mayo, de que la curva iba a empezar a bajar, después escucharlo en julio diciendo lo mismo, y el pico en realidad de casos seguía. El bueno, ministro. bueno, pues no hay manera de saberlo. O sea, el pico llega cuando empieza a bajar. Y eso te das cuenta mirando para atrás, no para adelante. Todas las métricas esas que hicieron, todas las curvas que nos mostraron, eso fue un poco para entretenernos y para justificar una cuarentena que se adelantó mucho y fue muy inefectiva. O sea, a lo mejor hoy mismo tendrías que estar pensando efectivamente una cuarentena en Santa Fe, hoy mismo, porque la cuarentena tiene una única finalidad, que es evitar que se te saturen las terapias intensivas. Ahora, acá en Santa Fe estuvimos 4 meses sin salir a la calle, sin clases y sin que puedan laburar los taxistas, los bares o las escuelas, y con 2 contagios. Entonces, Mm. una pérdida de tiempo asombrosa, una ineptitud gigante de la autoridad sanitaria, del gobernador, y que en el fondo eso tiene mucho costo para gente que perdió el laburo, para empresas que se funden mal, totalmente fuera de término lo que hicieron, ¿no? Y al fin de cuentas las consecuencias son las mismas como si no hubieran hecho nada. Y hoy que tenés que a lo mejor poner una cuarentena más firme, tampoco tenés fuerza para hacerlo, porque la gente está, qué sé yo, se pasó todo el año dentro de la casa, por lo menos 2 trimestres. Claro. Así que bueno, sí, ¿qué va a hacer? Lamentablemente la Argentina es siempre así. Ahí De estaba, golpe, mm, saludos Nacho, Giovanni y Yashi Morales, así que les mandamos otro a ellos. claro, muy bien. Eh, Como recién decías vos, Walter, tuvo costos, y esto es una realidad. Las cifras de pobreza eh, se dispararon, hay 4 millones nuevos de pobres, pegó muchísimo la pobreza infantil, se estima que 6 de cada 10 nenes son pobres. Entonces digo, eh,
Argentina estaba preparada para afrontar esta cuarentena de 200 días, estos costos tremendos, porque a los ojos de la mayoría no lo estábamos, pero para la dirigencia política parece que sí, pues seguirían insistiendo con esta receta que no da resultado. Mira, estaba mirando recién los números de fatalidades de fallecidos por millón de habitantes. O sea, de los primeros 15 países hay 10 de Sudamérica. Entonces, lo que te quiero decir es que los países que tienen peor infraestructura son los que peor pagan los platos rotos, ¿no? O sea, entonces, si Argentina además es un país que es muy vulnerable institucional y económicamente, cuando te ataca el virus te hace peor, te hace más daño. Eso lo mismo que si un huracán azota Miami, no es lo mismo que si azota Haití. Donde tenés mejores edificios se resiste más. Bueno, Argentina está desmantelado en todos sus servicios públicos, y entonces, igual que pasa en Bolivia, igual que pasa en Perú, y bueno, al fin de cuentas los resultados son muy negativos, o sea, peor que en países centrales. Bueno, así que preparados nunca estás para una pandemia. Fíjate la cantidad de muertos que hay en Estados Unidos, se supone que están preparados, pero tenemos que saber que Argentina está en un momento muy complejo porque hay muchas crisis juntas, ¿no? Tenés crisis económica, tenés crisis política, tenés una crisis institucional, tenés la pandemia. O sea, no está fácil, está chivo, porque no encontramos la salida, porque no nos orientamos con el GPS para dónde hay que apuntar, porque las medidas económicas están mal diseñadas, porque no hay confianza en el gobierno, porque se pasan peleando los políticos y discutiendo cosas que a la gente no le importa. Y bueno, entonces las consecuencias cuando cometés errores tan groseros son terribles. Entonces, cuando se profundizan en crisis como esta, que es comparable a la del 2001, estamos cabalgando una crisis parecida al 2001 en pobreza, o a la del 89, tenés esto, ¿no? Se agudizan los problemas y hay más problemas en los barrios más vulnerables y en las empresas más marginales, y son los síntomas típicos de una crisis. El punto es que te tenés que preparar porque en algún momento, por más duro que sea el golpazo, hay que arrancar de nuevo, porque la vida es así, o sea, crisis y recuperaciones. Y estaría bueno que cuando recuperemos de este porrazo tremendo, aprendamos una lección y pongamos el barco con dirección a un lindo lugar, ¿no? No al acantilado. Insisto, si siguen equivocando en el gobierno y en los procedimientos, la desconfianza cae y los problemas económicos son mucho peores, mucho peores. Me interesa porque mencionaste muchísimas cosas recién ahí, Walter, en lo que decías. El tema de la confianza, el tema de las peleas entre los políticos por cosas que sinceramente no nos interesan, el tema de las medidas económicas y cómo vamos a salir. Hace poco escuché a Guzmán en una entrevista con un periodista, repreguntando al periodista si era necesario bajar el gasto, que ellos no querían bajar el gasto público. Yo te pregunto a vos, Walter, ¿hay que bajar el gasto público? El gasto público está bajando, aunque Guzmán diga que no. O sea, el gasto público puede subir en pesos, pero baja en dólares, medido en dólares, con un dólar de 80 o de 150, porque tenés una brecha gigante que al final se va a tender a cortar, como en todas las crisis. O sea, esto, si no reacciona a tiempo, el dólar oficial se va a ir para arriba, buscando el otro que ya se fue, que es el paralelo. Al menos esa es la historia de todas las crisis de Argentina. Tendría que haber una gran reacción del gobierno, generar un gran shock de confianza, poner un plan económico creíble, terminar de ajustar 4 o 5 cosas de manera decisiva para que no tengamos ese final. Pero con un dólar de 80 o de 100 o de 120, o poner el número que quieras, los jubilados ganan $100 por mes. Entonces ya bajó el gasto público. Ya cepillaste los ingresos medidos en dólares de los jubilados, de los empleados públicos, de los planes. Entonces, cuando vos haces ese ajuste, que es brutal, porque es una cepillada horizontal, no importa si sos un empleado público que labura mucho o que no labura nada, si sos un enfermero que está en un hospital con COVID o si sos un asesor de un concejal que está laburando poco, no importa eso. Entonces, cuando vos haces esto, que es una guillotina para mutilar todo el gasto público en dólares, ya bajaste el gasto. Y lo bajaste de la peor manera. Eso es lo que están haciendo. Entonces, Guzmán que diga lo que quiera, está hablando para la tribuna. Viste que al gobierno lo único que le gusta es parece tener discusiones ideológicas.
Entonces una parte del gobierno hoy está discutiendo, como si fuera lo más importante del mundo, si Maduro es un dictador. Y mira, Maduro es un dictador, y además todas las naciones normales del mundo saben que Bachelet no mintió los condenados, los presos políticos, y las torturas y los desaparecidos, un informe gravísimo. Pero digo, ¿qué sentido tiene que nos pongamos a discutir eso si acá en Argentina la gente no morfa? O sea, ¿qué vamos a hacer? ¿Una batalla en los balcones de la ONU? O sea, es una cosa de Estado para la Argentina. O sea, no te importa que la gente se está muriendo por COVID, no te importa que hay gente que quebró en la empresa, no te importa que hay 4 millones de personas que no tienen laburo de los últimos 4 meses. O sea, que tenés inflación que va subiendo, te estás quedando sin reservas, y lo más importante para ellos es ver cómo votaste con Venezuela. Y Alicia Castro, que por supuesto era embajadora en Rusia y vivía de los dólares en la embajada, renuncia porque la señora se ve que ideológicamente está muy incómoda. Es un país muy ideologizado, que todo es ¿no? Todo es para la tribuna, todo es para... Y en realidad, cuando vos tenés países tan ideologizados y todo se politiza tanto, lo único que te falta en el medio es sensatez, te falta sentido común, te faltan políticas razonables. Y entonces todo es una gran discusión, pero tristemente cada vez hay más inseguridad en la calle, cada vez la gente tiene peor el laburo, cada vez gana menos. Bueno, entonces el Estado no puede dar respuesta de nada porque la discusión no es ni siquiera cómo eh, organizarte socialmente, sino que la discusión es ideológica. Claro. Entonces, todo lo que se dice es ideológico. O sea, es cuestión de hablar, hablar, hablar. En general los que discuten eso son gente que está acomodada económicamente. El laburante no puede estar prestando atención a qué pasa en la votación de Naciones Unidas. Está pensando si mañana tiene laburo, si tiene paro de colectivo, si afanaron el celular en la calle, si la hija que salió vuelve y avisa. O sea, Claro. si el búnker ahí que tiene a 3 cuadras, hay balas que pican. O sea, la gente está pensando en otras cosas. Los políticos viven no sé, en Marte. La clase política, la clase dirigente, la clase más acomodada de este país, que son poca gente que concentran toda la riqueza, y esos son los que están cerca del poder, todos amigos del poder. No conozco político pobre, no conozco empresario amigo de los políticos que sea pobre, no conozco sindicalista que sea pobre, no conozco, no, eso no conozco. Exacto, ¿no? Entonces, los que hablan de los pobres, en realidad, habría que interpelarlos, porque la Argentina, de tanto hablar de los pobres, se olvida de lo importante, que es cómo se genera laburo digno. Mm, Y este es el problema. Acá exacto. está mal el GPS. El problema de Argentina no es la pobreza. La pobreza es una cosa dramática, pero mucho más dramática si no hay laburo digno. Porque ahí lo que tenés son mendigos. Lo que tenés es gente que está muy acomodada y que tiene que dar una limosna. Eso, o sea, el problema no es darle pescado, el problema es la caña para pescar. Claro, sí, sí. Entonces, está mal enfocado esto. Acá el problema de Argentina no es la pobreza. Cuando mi abuelo vino acá, era pobre y vino de España, brazo atrás, brazo adelante, como mil otros inmigrantes, tus bisabuelos, porque vos sos más joven. Y entonces cuando vinieron ellos, eran pobres, pero tenían laburo. Y por eso venían acá. Porque lo que la gente tiene esperanza cuando tiene laburo, cuando hay cosas para hacer, cuando hay empresas que contratan gente, cuando viene gente a invertir, cuando haces algo que se puede exportar, cuando podés cambiar de laburo, ¿no? Ahora, hoy, ¿quién tiene expectativa? Lo único que tiene expectativa hoy, en el fondo, en el sector privado, son los tipos que están en la tecnología, que trabajan por internet, que cobran en dólares afuera y que se pueden radicar en cualquier parte del mundo y tienen laburo. Sacando eso, fíjate, no. ¿Quién tiene horizonte laboral? El campo, ponele. Bueno, Ponele pero de cada 3 mangos le sacan uno. O muchísimo. sea, de cada 3 le dejan uno. Así es, ¿no? De cada 3 le dejan uno. O Exacto. sea, el dólar está a 150 el dólar y por la Y soja le pagan 50. Y dentro de esos 50 le cobran todos los impuestos más todos los costos. mm, ¿No? Bueno, en el caso del trigo es menos, le dejan un poquito más. pero Pero bueno, no, digo, no hace mucho la diferencia. Eh, claro, lo que te quiero decir es, si no tenés empresas generando laburo, y Argentina tiene 5.700.000 personas que trabajan en empleos formales, de una población económicamente activa de 20 palos. sí. 5.700 del sector privado, 3.500 del sector público, y después changas, en negro, monotributistas, nini. ¿Cuál es el horizonte de un país que no promete laburo? Ese es el problema.
No tenés ¿Entendés? mental para poder salir de la pobreza. Claro, lo que pasa es que para dar laburo tiene que haber empresas que generen puestos de trabajo. Y para que haya empresas, el gobierno le tiene que decir, mirá, no te voy a poner reglas sin inflación, no te voy a subir los impuestos hasta el infinito, no te voy a cambiar las condiciones de juego a cada rato. Entonces, voy a tener un Estado más chiquitito y que funcione razonablemente. O sea, no te voy a esquilmar con impuestos gigantes para que después el Estado con esa guita no te devuelve nada. La ruta rota, la calle rota, el fuego en la isla no lo pueden apagar nunca. O sea, ¿qué me va a decir? Que hay buena policía, que hay buena justicia, No, que hay para nada. buena seguridad. O sea, bueno, entonces, te cobran un montón, no te devuelven nada. Digo, ¿por qué alguien va a invertir acá? Si te fijás, los uruguayos están haciendo todo lo contrario que nosotros. ¿Qué es lo que están tratando de hacer? Están alfombra roja al argentino que se va a vivir allá, le dicen, mira, no te cobro impuestos, vení, instalate acá, vení tu empresa por 10 años, no pagas impuestos. O sea, ¿qué hace la calle? Dice, che, hay argentinos talentosos, tráetelos rápido. Ajá, ¿a quién? Ni los que tienen esos unicornios de la informática, de la tecnología, ¿no? Que se vengan a Uruguay, como si fueran las pasteras. Sí, 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 sí. Y O como sea, se... las pasteras las ha hecho Kirchner acá. Y hoy le dan laburo a un montón de uruguayos. Entonces, al Mercado Libre lo echan bollando y le va a dar laburo mañana a muchos uruguayos. Y otras empresas acá ponen sus cuarteles generales en Brasil, porque dicen, ¿para qué va a estar en Argentina? Hace 100 años, Argentina era la mitad del PBI de Latinoamérica. No, no solo el primero, era la mitad de toda Latinoamérica. Entonces te das cuenta que muchas macanas se han hecho, o hemos hecho, a lo largo de todos estos años, por un GPS equivocado, que, lo único que pretende es que vivamos con lo nuestro. Claro, Es decir, a ver, ¿cuánto hay acá? ¿Y cómo se reparte? Y eso genera pobrismo, clientelismo, pero no genera inversión, no genera riqueza, no genera puestos de laburo, no genera competencia. Entonces Argentina se queda fuera de la tecnología. O sea, si vos querés ver la inflación y el dólar alto, es la consecuencia. O sea, el peso se devalúa porque tenés menos poder de compra. El dólar se va arriba porque tu salario en dólares es más chico y tenés menos poder de compra. Entonces, ¿por qué se estruja el salario? Porque no hay laburo. Donde sobran empresas, el salario sube. Donde falta empresa, el salario baja. Entonces, bueno, si no entendés esto, bueno, inexorablemente si tenés mal el GPS vas a un lugar equivocado. Y perfecto. Argentina vive yendo al lugar equivocado. Vos sabés Entonces, bueno, que se me está acumulando acá una, y también yo te quiero hacer otra, pero voy a preguntarte una cosa que pone acá Pablo.ar.5, porque está ligado a lo que estás diciendo vos recién. Pablo pregunta, ¿qué le dirías a las personas que se quieren ir de Argentina? A todos los jóvenes que se quieren ir del país, que es bueno, lo que está pasando, van empresas, se van jóvenes. ¿Qué le dirías? mirá, es difícil dar consejos a las personas, inclusive a gente joven. Muy difícil. Yo el único consejo que le doy a las personas o a los chicos jóvenes, mira, vos tenés dos opciones en tu vida. Es muy categórico lo que voy a decir, es una provocación. Vos podés apostar a ser mejor o a estar mejor. Son dos verbos que en inglés es lo mismo, es to be, pero no es lo mismo ser mejor que estar mejor. Bueno, mi único consejo es apostar a ser mejor, no importa dónde. Ser mejor quiere decir, tenés que ser un tipo de alto rendimiento. O sea, todo lo que hagas, hacelo bien, o intentá hacerlo lo mejor que te salga. Entonces, no importa dónde estés, si vos intentás ser mejor, en general a la larga, estás mejor. En general a la larga estás mejor. Ahora, hay ejemplos de gente que está mucho mejor, pero que no es mejor gente. Y la Argentina está muy colmado de eso a veces, ¿no? Bueno, en el fondo, también es cierto que los que apuntan todo el pleno a estar mejor se dan unos palos bárbaros. Sí, sí. Entonces, si vos me decís cuál es la opción, para mí la opción es siempre el largo plazo, es siempre la hormiga, nunca la cigarra. Entonces, hay que decir, dame un consejo, mirá, hagas lo que hagas, tratá de ser mejor. Eso es lo que hace un deportista de alto rendimiento. Se entrena como loco, cualquiera de los que te imagines. Schwarzman, Messi, cualquiera, el que te imagines. Eso es lo que hace un músico, ¿no? Que le da la viola todo el día o el piano, o sea, eso es lo que hace un pintor. Entonces, el tipo que apuesta a ser mejor, al final le va mejor. No está tan claro que el que apuesta a estar mejor, primero sea mejor persona, y a veces le va bien y a veces le va mal.
estaría bueno que en la Argentina ser mejor en lo que vos hacés, o sea, donde le pones garra, le pones compromiso y mejorar, garpe más. A eso se llama mérito. Pero viste, es difícil. Si el presidente dice que el mérito no importa, Imposible. entonces el mérito importa y la suerte también importa. Pero también importa las macanas que hagan los gobiernos. Porque lo más normal sería que una persona que tiene un poco de suerte y que tiene mérito le vaya mejor. Y acá en la Argentina le va mejor muchas veces a gente que no tiene ningún mérito, solamente amigos de los gobernantes, Sí, sí, o sí, sí. está cerquita de un cargo. ¿Ok? Entonces, dame un consejo, no soy nadie para dar consejo. Lo que yo te digo es que si vos apostás a ser mejor acá o afuera o donde vos estés, tenés más chance de que te vaya bien. Entonces, ese puede ser un buen consejo. No me animo a dar más. Perfecto, Walter. Volviendo un poco a lo del GPS, que era donde quería empezar mi siguiente pregunta. Usted dijo que en Argentina se perdió el GPS, ¿no? Y hoy estaba hablando con Nacho, hoy nos juntamos, déjame mencionarlo, porque estamos haciendo finalmente el podcast del Grupo Joven de Fundación Libertad, así que invito a todos los que están viendo a entrar a Spotify o a Apple Podcast, Círculo Rojo en nuestro podcast. Y Nacho me planteó una pregunta que dice que ¿cuándo la dirigencia política de Argentina se separó de la sociedad? ¿Cuándo se divorció de la realidad? Entonces, a mí me lo dejó pensando, y yo te quiero hacer a vos, Walter, esa pregunta. ¿Cuándo la dirigencia política argentina se divorció? Mira, es difícil responder eso, porque se divorcia mucho en las crisis. O sea, cuando a la gente le va mal económicamente, mira los números y mira la corrupción. Mm, Entonces, ¿cuándo se divorció la clase política de los 90 de la gente? Bueno, cuando vino la crisis de 2001. Entonces la gente dijo que se vayan todos, pero en los 90 nadie se quejaba de eso y había corrupción rampante. O sea, ¿cuándo se va a distanciar de Cristina? Bueno, cuando te des un palo ahora. Si te das un palo, va a decir, bueno, la gente mira y decir, che, y la corrupción, y vuelve a trepar en las encuestas. Entonces, no es que todo el tiempo somos ciudadanos perfectos, que estamos mirando lo que hacen los políticos. Y no. Lo que sí está claro es que la vida de los políticos va por un andarivel y la del laburante va por otro andarivel. Eso sí está claro. mm, Entonces, eh, digo, si vos tenés un político que es intendente de una zona difícil, dura, de la provincia de Buenos Aires, el flaco vive en Puerto Madero, yo tiendo a creer que está, aunque la gente no se dé cuenta, yo creo que está divorciado de los intereses de la gente que lo vota. mm. Esto es lo que creo yo, ¿no? O sea, entonces es muy difícil separar eso así, cuándo se divorció, porque no tengo tampoco tan claro que haya una relación tan estrecha. Vos en la democracia votás tus representantes y en realidad los puedes cambiar. Y no son tus líderes, no son tus jefes, no son tus chamanes, no son los caciques. Son solamente representantes y tenemos que acostumbrarnos a ver la política así. Ahora, lo que sí está claro es que por el modo en que se administra el poder en la Argentina, pareciera que hay algunos que están siempre ahí. Y eso pasa en la AFA, eso pasa, ya te digo, en las corporaciones empresariales, viste, soy industrial amigo del gobierno, Mm. eso pasa también en la política, por supuesto. Eso pasa siempre. Bueno, entonces, hay gente que vive en un lugar donde está lejos de los tipos de a pie, sí, sí. Yo creo que eso pasa. ¿Cuándo pasó? No sé, cada día pasa más, cada día pasa más. Mm. Porque es un país que va matando oportunidades, que va quitando grados de libertad, que va matando iniciativa privada, que va matando a los emprendedores, que va matando a la clase media, que va matando a los productores agropecuarios. Y en el fondo, lo que hace es que el gobierno lo único que piensa es en poner impuestos para repartir plata, que no es la manera de hacer rico, ni grande, ni feliz a un país. Bueno, como esos que están en el gobierno, ellos están bien, y bueno, entonces insisto, a mí me parece que no habría que discutirlo tanto en ese sentido como qué ideas equivocadas hacen que la Argentina tropiece siempre con la misma piedra y sea el país del mundo que tiene más recesiones en este siglo, o el que más cayó en un siglo, ¿no? O el que más devaluaciones tiene de todos, o el que más hiperinflaciones, o el que más default. O sea, es muy raro tener todos los récords de todo eso. Entonces, si alguna macana estamos haciendo, hace muchos años, alguna macana estamos haciendo, la pobreza en el año 70 era 5%, ahora cada crisis 5, 10, 15, 20, 25, 35, 40, 60%. Entonces vos rompiste el país. ¿Y por qué rompiste el país? Porque las reglas que hay en este país, en el fondo, no estimulan el laburo, el ahorro, la producción
y la inversión. Entonces, si vos tenés reglas que no estimulan ni el ahorro, ni el laburo, ni la producción, ni la inversión, entonces no tenés ni ahorro, que está en dólares y guardado afuera del sistema, ni laburo, porque no hay puestos de trabajo en el sector privado, ni inversión, porque las empresas no quieren poner, porque después le cambian la regla y la funden. Entonces, yo decía, ¿qué es lo que falla acá? Bueno, las ideas que definen las reglas. Entonces, la ley de alquileres rompe el mercado inmobiliario. El teletrabajo rompe el mercado laboral. Las leyes laborales dejan gente en negro a patadas y desempleada. Las leyes impositivas hacen que la gente se vaya fuera de Argentina. Bueno, si vos estás equivocado y haces todas malas leyes, lo que haces en vez de atraer gente que venga a laburar acá, empezás a ver esto que se ve ahora, que alguna gente se quiere ir. Que ya empezó. Ya el campo argentino se compró unos campos peores que en Uruguay hace algunos años. Entonces, cuando vos ves argentinos que están poniendo guita en Uruguay, cuando ves que la ganadería de Uruguay y la de Paraguay te pasó el trapo, cuando vos tenés un montón más de territorio, entonces cuando vos ves que Brasil creció por 4 y Argentina no, cuando vos ves que algunas empresas autopartistas se van a Brasil o a Paraguay y no se quedan en Argentina, pues y caramba, a ver, miremoslo un poco alrededor nuestro y parece que tenemos que copiar a otros. Bueno, entonces tenés acá y la respuesta a eso es que viene el ministro y te dice, la gente tiene que ahorrar en pesos. Y cuando le preguntan qué tiene guardado él sus ahorros, él dice, yo los tengo en dólares. ¿No? El presidente del Banco Central, que es el responsable de todo el sistema financiero, tiene además de los dólares guardados, los tiene fuera del sistema bancario. Claro, es como una joda. ¿Cómo se va a quejar de que la gente le está retirando 70 palos verdes por día de los bancos? Entonces, lo que quiero decir es, hay que prestar mucha atención, porque cuando vos tenés semejante desconcierto, bueno, a veces hay que hacer pie, calmarse, abandonar un poco los fanatismos, estas ideologías extremas, y decir, a ver, ¿qué cosas elementales del sentido común hacen falta en Argentina para que haya una sola cosa? ¿Qué cosa? Laburo digno. Que la gente pueda progresar laburando y empezar a construir desde ahí. Es decir, todas las leyes que van a sancionar, pregúntate si generan laburo digno. Eso te debe preguntar. Claro. Entonces, ahora, cuando te dicen, no, 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 vamos a eliminar la pobreza, no, no les creas. No les creas, porque han fracasado hasta acá. Entonces, efectivamente, pregunta distinto. No, no pongas el lema ese, no queremos ningún pobre. No, por supuesto, no queremos ningún pobre, pero yo más quiero que haya laburo. Porque cuando hay laburo hay menos inseguridad. Cuando hay laburo, los chicos crecen mejor en los barrios más vulnerables. Cuando hay laburo, la gente tiene horizonte. Cuando hay laburo, la gente no mendiga. Cuando hay laburo, la gente no le debe nada a nadie. Cuando hay laburo, hay menos espacio para el narco. Entonces, eso tenés que pensar. En la Argentina, ¿hay laburo digno o no? Bueno, hay que decirle al gobierno que en lugar de todas estas discusiones en las que nos mete ideológicamente y a la oposición, hay que decir, a ver, ¿por qué no pensamos cómo se logra en Argentina que haya más puestos de trabajo? Yo no veo a ningún político discutiendo eso, a ninguno. Claro. Lo único que están haciendo cada uno es viendo cómo reparten lo poco que hay o cómo se dividen lo poco que hay o tratando cada uno de meter las patitas en un lugar donde no haya barro. Bueno, déjame repreguntarte ahí, Walt, porque durante la historia tuvimos peronistas, tuvimos peronistas, radicales, tuvimos macristas, tuvimos hasta militares, y nadie lo pudo hacer. ¿Hay algún frente hoy dispuesto a proponer, como decía, a crear trabajo, a crear laburo, a simplificarle la vida al que produce, al carnicero, al panadero? ¿Se está armando alguna movida que pretenda implementar estas medidas? ¿Vos lo ves? No, no lo sé, no lo sé. Y aparte, en el fondo las cosas no son ni tan fáciles ni tan lineales. No es que viene un salvador, no existe eso. O sea, los países progresan cuando hay un aprendizaje plural de alguna manera protagonizamos todos los ciudadanos de un lugar. Es decir, del fondo, para que vos puedas salir de esto, no vas a necesitar rezarla que venga un iluminado y te saque de acá adentro. O sea, hay cosas que se tienen que poner en remojo, que tienen que ser repensadas, que hay que dialogarlas más, y en algún momento a lo mejor tenemos suerte y nos cae la ficha. No es tan difícil. Antes había que mirar a Alemania, ahora pueden mirar países que no tienen inflación. Es decir, ¿cómo hace Bolivia para no tener inflación? ¿Cómo hace Perú para no tener inflación? ¿Cómo hace Chile para no tener inflación?
¿Cómo hace Uruguay para no tener inflación? O poquita. ¿Cómo hace Brasil para tener poquita inflación? ¿Cómo hace Colombia para no tener inflación? O sea, un ejemplo muy sencillo. O pregúntate al revés, ¿por qué nosotros somos los únicos que tenemos inflación? Entonces, la respuesta no necesita un premio Nobel de Economía, tampoco que traigas a Guzmán desde afuera. O sea, si tenés todos tus vecinos que ninguno tiene inflación, y en Latinoamérica el único que tiene inflación sos vos, mirá qué es lo que estás haciendo mal, qué es lo que vos haces distinto del resto. No debe ser tan difícil. Dale un trabajo práctico a los chicos en la facultad en primer año y va a ver que estudian una semana y te dicen. Claro. Ahora, si vos emitís 1,5 billones de mango, emitís 1 billón más, no tenés que te presten porque estás defaulteado. Y no hay crédito prácticamente. Y el ministro o compadrito te dice que él va a emitir todo lo que haga falta. Bueno, generás desconfianza. Y tanto en la política como en la economía, la desconfianza es un ácido muy corrosivo. Pues la desconfianza te quita grados de libertad, te quita margen de maniobra. O sea, si, como entre nosotros, si vos no me tenés confianza y no me crees nada, es difícil que nosotros vayamos a hacer un contrato, un negocio, ¿no? Difícil. O sea, cuando vos tenés confianza, no contratás al otro, no te comes un asado con el otro, no le prestás plata al otro, no te reunís con el otro. Entonces, cuando vos no tenés confianza, todo se anarquiza. Bueno, si el país no le tiene confianza al gobierno y a su vez por el gobierno no le tenés confianza a la moneda, entonces tenés un dólar que va para arriba porque nadie quiere vender sus dólares y todos quisieran tener uno más. Y el gobierno además sigue emitiendo pesos porque no puede emitir. Entonces, ahora, Claro. la verdad, me parece a mí que acá hay una mala praxis muy grande, porque gran parte de la corrección, del ajuste, ya se hizo acá. No te voy a decir los precios de las tarifas porque están mal puestos, pero vos tenés superávit de balanza comercial, esto a lo mejor es muy técnico, pero por mes están entrando 1.000 palos verdes más de los que salen. Sin embargo, no queda ni un solo dólar. ¿Por qué? Porque la desconfianza es total. Si vos te fijás en los atesoramientos, en los ahorros de los argentinos, acá o afuera, escondidos en una caja de seguridad del banco, en una lata de dulce batata, hay 100.000, 200.000 palos. Vos sabés si ponés eso a invertir acá, ¿cuántos puestos de trabajo habría? ¿Y por qué no viene? No tiene confianza. Entonces, la tasa de interés internacional, renegociaste la deuda, nunca hubo una tasa de interés más baja que esta. Nunca el fondo tuvo más apremiado por arreglar con vos, pues ya te prestó toda la guita y no se la podés devolver. Claro. Entonces, en este contexto hay una oportunidad para cambiar las cosas. Ahora, si adentro del gobierno, Luis Bonafini se pelea con Alberto Fernández porque él votó en la ONU que Maduro es un dictador, que no hay ninguna duda que Maduro es un dictador, entonces estamos en un problema. Si el problema de Alicia Castro, representante emblemática de un ala más chavista de la alianza de gobierno, se renuncia a su embajada porque lo más importante para ella es la discusión de Venezuela, estamos en un problema porque Sí. por acá estamos en la tabla, somos los campeones hoy de muertos por día de COVID y tenemos un desempleo descomunal. Claro. Entonces, falla la agenda acá. Sí, Falla la agenda. déjame hacerte un comentario, Walter, porque usted recién mencionaba lo de esta señora que renuncia a la embajada, después lo de Bonafini, después también las cosas que pasaron durante las últimas semanas, el diputado en la Cámara de Diputados con la escena sexual en el medio de la sesión, no sé si se acuerda de eso, o Guzmán, Bueno, Sarasa al lado de Massa antes de empezar a dar una conferencia de prensa, o no recuerdo bien qué era. ¿No cree que se está devaluando? Nos estamos... no, yo creo que se hace visible, pero no es distinto de lo que era antes. O sea, el diputado ese, que estaba ahí con una regresión oral, qué sé yo, y se creía que era un bebé y todo eso, ese tipo, vos te tenés que preguntar cómo fue diputado, ¿no? Porque es que le está dando unos cariños a la esposa. O sea, ¿cómo es diputado ese tipo? ¿Quién lo puso ahí? ¿Quién lo votó? ¿Por qué lo votó? ¿Qué mérito tuvo? O sea, el problema es de antes. Ahora vos te llamás la atención porque el tipo se dejó la cámara prendida y porque evidentemente no estaba atendiendo la sesión. Pero ese no es el problema. El problema es por qué llegan a donde llegan los que llegan. Este es el problema de la política argentina. Entonces, no me parece que hoy se esté devaluando nada. O sea, que Guzmán diga Sarasa, que es lo mismo que cuando Lorenzino dijo me quiero ir, y es lo mismo que cuando Vudú y Chicone. O sea,
Lo que quiero decir es, no hay nada distinto. Hay gente que en el mejor de los casos tiene mala praxis y algunos otras cosas. Entonces, te tenés que preguntar como sociedad, ¿por qué elegimos estos representantes? Entonces, si la media de políticos uruguayos son más honestos, bueno, por algo será. ¿Será que los uruguayos en general son más honestos o que las reglas funcionan mejor? No sé. No le podés echar la culpa a uno solo. Lo que sí tenés que decir es que ya tocar la campana y decir, muchachos, presten atención porque la gente la está pasando chida, no hay laburo, los precios suben, las empresas quiebran, hay un desánimo. A ver, pónganse la pila y a ver, miren para alrededor y busquen una solución de algún país limítrofe. No inventemos nada. Claro. Este es el punto. No me parece a mí que uno tenga que tomar esa posición del tango que vamos a dramatizar todo, hoy se termina el mundo. No, mira, ustedes son jóvenes, esto les puede generar cierta desesperanza. Yo ya viví un montón de esta crisis. 74, 75, golpes militares, las Malvinas, el plan de 82 cuando explotó la tablita de Martínez II, el plan austral 85, 89, 91 la segunda hiperinflación, 95 el tequila, 98 la recesión, 2001 voló todo al diablo. Si no, hace 10 años que la Argentina... Digo, esto ya pasó muchas veces, tristemente, en la historia de Argentina, en la historia de la crisis permanente, hasta que nos avivemos. Claro. ¿Y qué te tenés que avivar? Que el GPS está mal puesto. Sí, 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 Que sí. no se puede vivir peleándonos con el mundo. O sea, te tenés que integrar al mundo. Y para Claro. eso tenés que homologar tus reglas. ¿Sabes qué? Tenés que homologar tus reglas. No podés tener inflación. Los políticos tienen que ser honestos o juzgados. O sea, no se tiene que terminar la impunidad. Cosa que pasa en Perú. Los últimos 6 presidentes están en cana. Ok. O sea, hay países que están más avanzados que nosotros. Porque funciona mejor la justicia. Ok. No podés hacer esto de tener tremendas devaluaciones o default o corralito, porque si no tenés el antecedente de un tipo que no paga. Y nadie quiere ir a los peores lugares. La gente siempre quiere ir a los mejores lugares. Entonces, bueno, ¿qué es lo que hay que esperanzarse? Bueno, en que aprendamos que se cometen errores muy graves que a la larga se pagan con crisis. ¿Ok? Las crisis en Argentina son inflación, devaluación, recesión, y después se mueve también el piso de la cuestión institucional. Sí, ya hay como Entonces, un bueno, ¿viste? Como que siempre pasa lo mismo. sí, sí, Eh, pero hay cosas que se aprenden. Lo que pasa es que en Argentina cuesta mucho aprender. O sea, nos cuesta mucho aprender. O sea, ustedes no vivieron con dictaduras militares. Hubo muchísimas. Desde el año 30 hasta el año 83 hubo un montón de dictaduras militares. O sea, un tipo vestido de verde que generalmente no tenía ninguna preparación y te venía a dar órdenes. Y después la última fue bastante brava. Muy brava. No solo por las cuestiones de derechos humanos, sino por las Malvinas también. Mandó a matar a un montón de chicos a la guerra. Eso ustedes no lo vivieron. O sea, fue tan espantoso eso, los militares en el gobierno, que por suerte desde el 83 hasta acá tenemos democracia. Eso está bien bueno. ¿Ok? Ahora tenés una polarización tremenda. No se puede ir a ningún lado con semejante polarización. Ok, pero en los años 70 la polarización era con ametralladora. Entonces, claro. quiero decir, esto es malo, pero es mucho mejor que la violencia armada. ¿Ok? Entonces digo, lo que pasa es que Claro. tardamos mucho en aprender. El único país que tarda 50, 60 años en sacarse la inflación de encima. En el mundo hay 10 países con inflación. ¿Por qué uno somos nosotros? ¿Cuándo vamos a aprender eso? Bueno, que yo, a lo mejor nos toca 30 años más, yo no lo voy a ver, pero eh, Ojalá. en algún momento uno siempre tiene la esperanza, porque a otros les pasó así, a muchos países les pasó así. Es decir, Irlanda era el pato feo de Europa, ¿viste? Y vos vas a Irlanda y es una cosa fantástica cómo funciona. O Israel mismo tenía una inflación galopante hacia los 80 y salieron de eso. Y el sudeste asiático era gente toda muerta de hambre, en una condición infrahumana. En Corea o en Japón ganan $40.000 por año. O sea, España mismo, en los años 70 era tan pobre como la Argentina, y ahora los que pueden ir a España, ven Madrid, Barcelona, no te afanan el celular en la calle. O sea, hay chance de que pegue la vuelta. ¿De qué dependa? De que aprendamos, de que nos organicemos, de que dejemos de tirar la soga de azul y colorado, y que no cometamos los mismos errores de siempre, que en materia económica es creer que vos podés emitir plata sin consecuencia, endeudarte sin consecuencia, cerrar el mercado sin consecuencia y creés que podés vivir con lo nuestro siendo un país de 40 millones de pobres. Bueno, cuando cambies ese chip que hace 50, 60 años está instalado en la Argentina y mires al mundo,
te vas a poner a competir de alto rendimiento, van a venir las inversiones, va a volver el laburo digno y Argentina va a pegar un saltito para adelante. Perfecto, Walter. Ya me gustaría hacerte la última pregunta para ir cerrando, porque ya estamos en 35 minutos de entrevistas, bueno, hacemos 40, 45. ¿No crees que este empezó a cambiar en una parte de la población, principalmente en los jóvenes, con esta explosión, no sé si decirlo así, pero el avance que hubo, la explosión del liberalismo, de la idea de la libertad? Esperemos que ahora en las próximas elecciones se pueda ver un armado legislativo y pueda haber algún que otro diputado, otro senador que representa el liberalismo. ¿No comienza a cambiar esta idea dentro de la población? Mira, la principal idea de la libertad es respetar al otro. Esa es la principal idea, ¿no? O sea, la igualdad ante la ley y respetar al otro. O sea, la libertad es que hay que respetar lo que el otro dice, aunque no sea lo que a vos te guste, y aprender a dialogar. Esa es la libertad. Es respetar al tipo que tiene preferencias distintas que las tuyas, o que practica una religión distinta que la tuya, eh, o que, de fondo, por supuesto, la consecución del liberalismo es decir, bueno, eliminar la esclavitud, esas cuestiones tremendas, ¿no? De diferencias por raza. Entonces, el liberalismo es un grito de justicia, de igualdad de trato ante la ley. Eso es el liberalismo, primero que nada. Entonces, yo no sé bien si la Argentina está incorporando esos valores. O sea, a mí me parece que en algún sentido sí se están dando esos cambios, en otros sentidos menos. ¿Okay? Entonces, eh, me parece a mí que la libertad no se puede cultivar si no hay justicia. Porque para que haya libertad tiene que haber igualdad de trato ante la ley. Entonces, si vos ves que la ley no es pareja, no hay modo que haya libertad. Hay algunos que tienen privilegio y otros que lavan los platos. Entonces, ¿a vos te parece que la Argentina es un país justo? ¿Te parece que la Argentina funciona? ¿Que los chorros van presos? ¿A vos te parece eso? No, Bueno, no. es el primer requisito para que haya igualdad ante la ley. Entonces, yo no estoy seguro que la Argentina sea un país que esté clamando por más grado de libertad. No me parece. Fíjate, la cuarentena está larguísima, la tuvimos porque el presidente de golpe nos cercenó la libertad a todos y en balde, porque nos metió a todos adentro de casa por miedo al bicho este para que pasara lo que finalmente pasó en todas partes del mundo. Ahora, Claro, la opinión pública, el presidente cuando puso la cuarentena tuvo 80% de aprobación, claro. a expensa de mi libertad. Sí, pero yo me refería principalmente a los jóvenes. Los jóvenes siempre tienen la cabeza más abierta, y eso está bueno. Y además son más amigos de la tecnología que si no se fanatizan en redes sociales, que eso no hay que recomendar eso, hay que tratar de dialogar, ¿no? Las Mm. redes sociales tienen que servir para ver lo que hacen otros, para aprender de los otros, para intercambiar con los otros. O sea, la clave de la tecnología es acercar a la gente, para que comparta, para que discuta, para que aprenda, para que comercie, para que el mundo te quede cerca, para que vos entiendas lo que pasa en otro lado. Entonces, con más tecnología te pueden engañar menos. Eh, Insisto, tiene ese otro costadito peligroso, ¿no? Las redes sociales son peligrosas porque de golpe lo que vos ves son discusiones de fanáticos. Eh, pero te pueden ayudar para aprender mucho. Entonces, los más jóvenes sí, tienen un espíritu de libertad. Sí, sí tienen. ¿Por qué? Porque quieren vivir su vida a su manera, y está bien. Lo que hay que decir a los más jóvenes es que vivan la vida a su manera, pero que sean responsables de sus decisiones. Y que no le hagan pagar la factura a otro. En la Argentina es un ejercicio permanente de que algunos ganan, pero le hacen pagar las cuentas a los otros. ¿Por qué? Porque no hay igualdad ante la ley. Entonces, esto pasa a todo nivel, todo el tiempo. O sea, un empresario que hace lobby para cerrar la economía, ese tipo te quiere vender productos malos, caros y sin competencia. Y Mm. ese le está sacando guita a todos los consumidores. Y además está destruyendo el trabajo. Claro. Pero cuando un dirigente sindical protege a los empleados de la EPE o de Moyano o de esos grupos que tienen, o de los portuarios que te paran el país, esos cobran unos salarios altísimos y después el tipo que no tiene laburo no entra más al mercado laboral porque a ese nivel de salario no hay empleo. Entonces, lo que vos ves es que los que tienen poder defienden grupitos chicos y el liberalismo es para todos. Entonces, entender la libertad, entender los beneficios de la libertad, disfrutar la libertad, defender la libertad, empieza por reclamar igualdad de trato ante la ley, ¿no? Eso es lo primero. Espectacular. Lo primero.
Lo primero, siempre lo primero. Después cuando vos entendés esto y sos mejor, te haces mejor y al final te va mejor. El problema de la Argentina es que la gente quiere que le vaya mejor a expensa de cualquiera. Y entonces es como una pecera de pirañas donde todos le muerden la cola a la otra. Y entonces estamos todos peor. Claro. Sí, sí, es Eh, muy, es muy que haces, Walter. un juego un poco perverso ese, ¿viste? La libertad exige otras cosas. Exige respeto por el otro, diálogo, tolerancia, méritos, laburo, ¿Cómo es? competencia, dentro de reglas limpias, que no haya impunidad. Eso es el liberalismo. Eso es la dignidad de la persona. Y para eso tiene que tener laburo. ¿Okay? Entonces, acordate siempre esto, no poné el laburo antes que la pobreza. Déjame a mí que no sea pobre y no que tenga que ir a manguear. Y Claro, ahí empezaba a cambiar el país. perfecto. Bueno, Walter, muy, muy claro todo. La última reflexión, realmente me encantó. Las otras caras de la libertad, la responsabilidad, el respeto. La verdad que muy, muy interesante y siempre uniéndolo al tema principal, el laburo, ¿no? Poder trabajar, poder salir de esta situación. Así que bueno, te agradezco muchísimo, Walter, por estar charlando un rato con nosotros, con el grupo joven de Fundación Libertad. La verdad que fue muy interesante. Les comento a la gente que nos está viendo que próximamente vamos a tener un nuevo taller de lectura, que en este caso es un poquito diferente porque va a ser tipo un debate sobre una bibliografía de Nicolás Kachanovsky, que es acerca de qué tan neoliberal fue la Argentina en los 90, así que invitamos a todos a participar. Usted también, Walter, si tiene ganas de sumarse, es el domingo, así que nos pueden escribir a nuestro perfil, por mensaje, nos mandan su nombre, apellido, celu, y los anotamos. También los invito a todos a escuchar el podcast, como dije antes. Y bueno, agradecerte nuevamente, Walter, por estar conmigo en este momento. Un gusto, que pasen bien, ¿eh? Chao, gracias por el rato. Te mando un saludo grande. Igual, adiós.